Enoc vio visiones que ningún hombre ordinario había contemplado jamás. Caminó donde los ángeles se detenían y escuchó secretos ocultos desde el principio del mundo. Fue testigo de la caída de seres celestiales y del surgimiento de reinos que aún estaban por venir. Lo que escribió no fue imaginación, fue una advertencia para todas las generaciones. Mucho antes del diluvio, antes de Moisés, antes de los reyes y los reinos, hubo un hombre llamado Enoc. Caminaba con Dios cuando el mundo a su alrededor se oscurecía. Y un día, Dios le mostró algo aterrador, una visión del fin. No era una advertencia pequeña, no era un mensaje silencioso, era un destello del día en que el propio Dios descendería a juzgar la tierra. Enoc vio al Santo viniendo desde el cielo, vio a Dios descender sobre el monte con miles y miles de ángeles santos rodeándolo. El cielo ardía con su presencia, la tierra temblaba bajo sus pies, cada ojo se llenaba de terror. Las montañas se estremecían con profundidad, y las colinas más altas se partían como arcilla seca. Hasta las partes más sólidas de la tierra no podían sostenerse cuando Él aparecía. En la visión, los santos se reunieron alrededor de Dios mientras Él venía con gran poder. Y Enoc declaró lo que esto significaba. Dios venía a juzgar a todos. Golpearía a los malvados, destruiría a quienes perseveraran en el mal. Cada acto pecaminoso y cada palabra dura hablada en su contra sería traída a la luz. Nada permanecería oculto. Enoc dijo que en ese día las montañas se derretirían como cera en el fuego. La tierra misma se abriría. Todos los soberbios y malvados temblarían de miedo. El mundo que la gente creía fuerte e inquebrantable se desmoronaría ante el poder del Santo. Pero esta profecía no era solo sobre el miedo, también era sobre la esperanza. Los justos no serían destruidos. Quienes permanecieran fieles encontrarían paz. Permanecerían seguros bajo él mientras el juicio caía sobre el mal. Dios purificaría la tierra y traería justicia. Este fue el primer mensaje que Enoc proclamó, una advertencia al mundo. El grande y santo vendrá. No ignorará el mal para siempre. Un día de juicio está fijado, y cuando llegue, nada malvado sobrevivirá ante él. Enoc comenzó a observar el mundo a su alrededor. Después de ver la visión del juicio, dirigió sus ojos a la tierra, al cielo y a todo lo que Dios había creado. Y lo que vio era simple pero poderoso. Todo en la creación seguía su camino, todo se movía de la manera en que se le había ordenado moverse. Nada salía de su lugar. Miró el sol saliendo por la mañana y poniéndose por la tarde. Nunca fallaba. Miró la luna y las estrellas brillando en sus estaciones. Mantenían sus tiempos sin demora. La nieve del invierno cubría la tierra cuando era su momento. El calor del verano llegaba cuando era ordenado. Las estaciones cambiaban una tras otra, tal como Dios las había dispuesto desde el principio. Enoc vio los árboles permaneciendo firmes. Incluso en los inviernos más severos, algunos cedros antiguos permanecían verdes año tras año. Los ríos fluían por sus cauces, los vientos soplaban en su tiempo, la lluvia caía cuando era enviada. Cada criatura sobre la tierra seguía la ley puesta en ella. Ninguna discutía, ninguna resistía, ninguna intentaba cambiar su camino. Pero cuando Enoc miró a la humanidad, vio algo diferente. Vio rebelión. Mientras el sol obedecía y las estrellas mantenían su orden, los seres humanos elegían su propio camino. Mientras los árboles y las rocas permanecían en su lugar, las personas rompían los mandatos que les habían sido dados. La creación honraba a su creador, pero el hombre se alejaba. Enoc no podía comprenderlo. ¿Cómo podían los seres humanos atreverse a rebelarse cuando hasta las montañas permanecen donde fueron colocadas? ¿Cómo podían ignorar el orden de Dios cuando toda la naturaleza se mueve en perfecta obediencia?
La tierra misma era un testigo en su contra. Así que Enoc dio una advertencia. Si todo en la creación mantiene su lugar, ¿cuánto más debería hacerlo la humanidad? Quienes rompan el orden de Dios no encontrarán paz. Así como las estaciones siguen su camino, el juicio seguirá a la rebelión. El mundo a su alrededor era prueba de que la ley de Dios se mantiene firme y quienes elijan combatirla estarán solos. Mientras Enoc continuaba recibiendo comprensión sobre las cosas ocultas del cielo y la tierra, le fue mostrado cómo comenzó un gran cambio entre los ángeles. En aquellos días, cuando la gente era numerosa sobre la tierra y les nacían hijas, ciertos ángeles miraron desde el cielo y las vieron. Estos ángeles eran conocidos como los vigilantes. Se les había dado un papel, tenían un lugar. Estaban destinados a observar y servir bajo el mando del Altísimo. Eran 200 los que tomaron la misma decisión. Se reunieron y descendieron sobre el monte Hermón. Aquella montaña se convirtió en el lugar de su pacto. Su líder se llamaba Semjasa y habló abiertamente a los demás. Conocía el peso de lo que estaban considerando. Dijo que temía cargar solo con la culpa si el plan fallaba. Entonces pidió a todos que juraran juntos, y allí, en el monte Hermón, hicieron un solemne juramento. Se ataron con una maldición sobre ellos mismos para que ninguno pudiera dar marcha atrás. Acordaron tomar esposas entre las hijas de los hombres. Acordaron unirse a mujeres humanas y vivir como hombres sobre la tierra. No era un paso pequeño, era cruzar un límite. Los vigilantes abandonaron su morada original. Se alejaron del orden que había sido establecido para ellos. Tomaron forma de hombres y caminaron abiertamente entre la humanidad. Para la gente de la tierra parecían hombres, pero no eran como otros hombres. El monte Hermón fue nombrado por ese juramento porque allí se ataron juntos en su decisión. Unidos en su promesa, avanzaron. Lo que comenzó como un deseo en sus corazones se convirtió en acción. Y desde ese momento, el curso de la historia humana comenzó a cambiar. Los vigilantes, destinados a observar y guiar, eligieron un camino diferente y su elección traería conocimiento, poder y transformación al mundo de los hombres, cosas que se extenderían mucho más allá de aquella montaña donde primero estuvieron juntos. Los vigilantes tomaron esposas entre las hijas de los hombres, tal como habían jurado en el monte Hermón. Vivieron con ellas y criaron familias entre la gente de la tierra. Pero lo que nació de esas uniones no era ordinario. Sus hijos crecieron en fuerza y tamaño muy por encima de cualquier hombre. Llegaron a ser conocidos como los Nefilim. Estos gigantes se alzaban cada vez más a medida que crecían. Se decía que medían 3000 codos, dominando ciudades y campos. Cuando caminaban, la tierra parecía pequeña bajo sus pies. Al principio, la gente pudo haberlos mirado con asombro, pero ese asombro pronto se convirtió en miedo. Los gigantes consumían todo a su paso. Agotaban la cosecha de los campos hasta que no quedaba nada. Se llevaban el ganado y vaciaban la tierra de sus alimentos. La gente trabajaba y sembraba, pero nunca era suficiente. La escasez se extendió por toda la tierra a causa de ellos. Y cuando ya no había más comida para satisfacerlos, los gigantes comenzaron a volverse contra la gente misma. Se volvieron imprudentes e incontrolables. Ya no les importaban el orden ni la paz. Las aldeas quedaban vacías. Las familias se dispersaban. Los fuertes arrasaban con los débiles y el miedo gobernaba los corazones de muchos. La gente se escondía de los gigantes, pero había poco refugio que encontrar. Hasta los animales se vieron afectados. Los gigantes perseguían a las bestias del campo y a las aves del cielo. Nada quedaba sin tocar. El orden natural que Enoc una vez describió, el sol,
Las estaciones, los árboles, contrastaba profundamente con la confusión que se extendía por la tierra. La creación tenía su ley, pero la humanidad ahora estaba atrapada en el desorden. Entre los vigilantes, un nombre llegó a ser más conocido que los demás: Azazel. No solo caminaba entre los hombres, comenzó a enseñarles cosas que nunca habían conocido. Al principio, ese conocimiento pudo parecer útil, incluso impresionante, pero era un conocimiento que Dios no había entregado a la humanidad. Azazel mostró a los hombres cómo trabajar con metal. Les enseñó a fabricar espadas y cuchillos. Les mostró cómo moldear escudos y corazas para la batalla. Reveló cómo excavar la tierra y extraer los minerales ocultos en ella. Con habilidad y fuego, los hombres aprendieron a transformar el metal en bruto en armas. Lo que antes eran simples herramientas, ahora se convertían en instrumentos de daño. Pero Azazel no se detuvo ahí. También enseñó sobre adornos y decoración. Mostró cómo fabricar brazaletes y joyas, reveló el uso de tintes de colores y formas de embellecer el cuerpo. En lugares tranquilos, las mujeres aprendieron a usar cosméticos para cambiar su apariencia. Lo que antes era natural se convirtió en algo alterado y adornado. Otros vigilantes compartieron sus propias enseñanzas. Samyasa enseñó encantamientos y el corte de raíces para usos secretos. Barakihal enseñó los signos de las estrellas. Otros explicaron los movimientos del sol y los caminos de la luna. Revelaron conocimiento oculto sobre los cielos, cosas que nunca debieron ser descubiertas de esa manera. A medida que ese conocimiento se extendía, algo comenzó a cambiar en los corazones de las personas. En lugar de honrar al Creador, se enfocaron en lo que habían aprendido. El poder, la belleza, el control y las artes ocultas se convirtieron en su deseo. Cuanto más aprendían de los vigilantes, más se alejaban de Dios. Ídolos fueron tallados en piedra y metal. La gente comenzó a inclinarse ante lo que sus propias manos habían hecho. La hechicería y las prácticas secretas crecieron en rincones oscuros. El desorden se extendió. El deseo gobernó sobre la sabiduría. La tierra, ya herida por los gigantes, se hundía cada vez más en la confusión y en el mal. Este fue el resultado del conocimiento prohibido. No era simplemente aprender nuevas habilidades, era cruzar un límite que había sido establecido. Bajo la enseñanza de Azazel, la humanidad se adentró en cosas que no estaba preparada para cargar, y a medida que esos secretos se extendían por el mundo, la distancia entre la humanidad y Dios se hacía más grande que nunca. A medida que el mundo se oscurecía, Enoc se hizo consciente de algo más profundo de lo que sus ojos podían ver, un clamor que se elevaba desde la tierra misma. La tierra que antes era tranquila y fructífera, ahora estaba cubierta de dolor. Los campos que antes daban vida ahora llevaban las marcas de la destrucción. Los ríos fluían como siempre, pero era como si llevaran dentro de ellos un duelo. Las montañas se mantenían altas, pero hasta ellas parecían ser testigos de lo que ocurría abajo. Enoc entendió que la creación no estaba en silencio. Los animales que antes se movían libremente ahora vivían con miedo. El equilibrio de la tierra había sido perturbado. Dondequiera que miraba, sentía que el mundo mismo estaba agobiado. Era como si la tierra estuviera llorando. Pero el clamor no se detenía ahí. Enoc percibió que las almas de quienes habían perdido la vida también elevaban sus voces. Desde más allá de lo que los ojos humanos pueden ver, su súplica subía. Pedían justicia. Clamaban para que las injusticias cometidas contra ellos fueran corregidas. Día tras día, ese clamor permanecía con Enoc. No era débil, no se desvanecía. Crecía más fuerte, más pesado, imposible de ignorar. Resonaba en sus pensamientos y descansaba sobre su corazón. Sentía el peso de él como si perteneciera a su propia familia, a su propia gente. Enoc sabía algo importante.
Un clamor así no podría elevarse para siempre sin ser escuchado. Las puertas del cielo no permanecerían cerradas ante tal sonido. El Creador de todas las cosas ve la tierra, escucha lo que sucede en ella. Así que Enoc escribió que la voz de los caídos llegaría al cielo. Su clamor se presentaría ante Dios. Y cuando llegara ese momento, el que gobierna sobre el cielo y la tierra respondería. El dolor de la creación no sería olvidado. El clamor de la tierra no quedaría sin respuesta. El clamor de la tierra no pasó desapercibido. En el cielo, 4 grandes arcángeles lo escucharon con claridad. Se encontraban en la presencia del Altísimo, resplandeciendo con fuerza y autoridad. Sus nombres eran Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Cada uno tenía un papel, cada uno llevaba poder, y cada uno comprendía lo que estaba ocurriendo abajo. Miguel, firme y constante, vio la propagación del desorden. Gabriel, poderoso en acción, contempló el sufrimiento de la humanidad. Rafael, quien trae sanidad, sintió el dolor que cubría la tierra. Uriel, guardián de la sabiduría y la luz, vio la causa más profunda detrás de todo. Juntos miraron hacia abajo y vieron que el mundo ya no estaba en paz. Hablaron entre sí, diciendo que el tumulto era grande y que la tierra clamaba. El mundo que una vez había sido formado con cuidado, ahora estaba agobiado. Las voces que se elevaban desde él llegaban al cielo. Así que los 4 arcángeles fueron ante el trono del Altísimo. No permanecieron en silencio, llevaron el asunto ante él. Enoc, en espíritu, comprendió su súplica. Pidieron que los vigilantes caídos fueran llamados a rendir cuentas. Pidieron que quienes lloraban en la tierra fueran recordados. Los arcángeles declararon la grandeza de Dios. Dijeron que nada le está oculto. Cada acto realizado en la tierra es visto. Cada decisión secreta es conocida. Pronunciaron los nombres de quienes habían liderado la rebelión, Azazel y Samyasa, y dejaron en claro que sus acciones habían traído daño al mundo. Enoc se llenó de asombro. Los seres poderosos del cielo se preocupaban por lo que ocurría en la tierra. No eran distantes, no ignoraban la situación, estaban en la presencia de Dios y hablaban en nombre de la creación. Sus palabras se elevaban como incienso ante el trono, y mientras su súplica era escuchada, quedó claro que el momento de actuar se acercaba. El cielo había escuchado. El clamor de la tierra había llegado a su destino y un punto de inflexión estaba próximo. Entonces el Altísimo dio su orden. El tiempo del silencio había terminado. Los clamores de la tierra habían sido escuchados, y el cielo respondió. Enoc vio que nada sucede sin la palabra de Dios. Cuando Él habla, toda la creación escucha. Miguel se levantó primero. En sus manos había grandes cadenas preparadas para ese momento. Fue hacia Semjasa y los otros vigilantes que lo habían seguido. Su tiempo de libertad había llegado a su fin. Fueron apresados y retenidos, apartados del mundo de los hombres. Ya no caminarían abiertamente sobre la tierra. Rafael fue enviado hacia Azazel. Lo llevó a un lugar solitario en el desierto. Allí, entre piedras afiladas y sombras profundas, Azazel fue encerrado. Rocas fueron colocadas sobre él y la oscuridad lo rodeó. Permanecería allí, separado y oculto, hasta el día final señalado por Dios. Gabriel recibió otra tarea. Fue contra los gigantes, los poderosos que habían llenado la tierra de caos. Los enfrentó unos contra otros. La fuerza se volvió contra la fuerza. El poder se alzó contra el poder. Los gigantes cayeron por sus propias manos y su dominio llegó a su fin. Incluso sus padres, los vigilantes, solo podían mirar. La tierra ya no temblaría bajo sus pasos. Enoc vio valles llenos de piedras y marcas silenciosas. Las palabras orgullosas pronunciadas alguna vez por los vigilantes se desvanecieron. Sus planes habían terminado. Su influencia estaba rota.
Lo que parecía imparable había sido derribado por la orden del Altísimo. Los ángeles declararon que los espíritus de quienes habían llevado a la humanidad al error ya no podrían vagar libremente. El desorden fue contenido. La oscuridad fue confinada. El mundo comenzó a respirar de nuevo. Mientras Enoc observaba, entendió algo profundamente. Ningún ser, por poderoso que sea, está por encima de la autoridad de Dios. Incluso quienes se rebelan deben responder cuando Él llama. Al final, toda la creación responde a su voz, y el equilibrio que había sido roto estaba siendo restaurado. Después de que los vigilantes fueron retenidos y los gigantes fueron derribados, el Altísimo habló de nuevo. La tierra había estado llena de caos por demasiado tiempo. El equilibrio de la creación había sido roto. Una purificación vendría, no por fuego esta vez, sino por agua. El mundo mismo sería lavado y limpiado. Enoc vio a Uriel, el ángel de la luz y el fuego, enviado con un mensaje. Fue hacia la línea familiar de Lamec, a un hombre llamado Noé. Noé era diferente a los demás. Mientras muchos se habían alejado de los caminos de Dios, Noé andaba en justicia. Su corazón era firme. Sus pasos eran fieles. Uriel le llevó una advertencia. Le dijo que un gran diluvio vendría sobre la tierra. Las aguas subirían y cubrirían la tierra. Todo lo que quedara fuera del lugar de seguridad sería arrastrado. A Noé se le dijo que se preparara, que se resguardara, que construyera lo que Dios le mostraría. El mensaje era claro y urgente. El cielo mismo parecía pesado. El aire se sentía diferente. El mundo continuaba como siempre, pero el cambio estaba cerca. Lo que había sido hablado en el cielo ahora se desarrollaría en la tierra. Entonces comenzó la lluvia. No caía suavemente. Se derramaba sin parar. Día tras día, noche tras noche, las aguas aumentaban. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cubrió la tierra. Los ríos se desbordaron, los valles se llenaron, las colinas desaparecieron bajo las olas que subían. Los gigantes, antes imponentes y temidos, no podían resistir las aguas. Su fuerza no significaba nada ante el diluvio. Las ciudades desaparecieron. Las obras orgullosas de los hombres fueron arrastradas. Todo lo que quedaba fuera del lugar de seguridad fue alcanzado. Pero Noé y su familia estaban seguros. Dentro del arca estaban protegidos. Mientras las aguas subían a su alrededor, eran llevados sobre ellas. El arca se movía sobre las profundidades, guiada por la mano de Dios. Por fin, la lluvia se detuvo. Las aguas comenzaron a asentarse lentamente. Cuando el diluvio había hecho su obra, la tierra quedó en silencio. Lo que antes había estado lleno de caos, ahora estaba lavado y limpio. Enoc vio que esto no era el fin de la historia, sino un nuevo comienzo. De las aguas surgiría un mundo renovado, un mundo listo para la justicia, un mundo al que se le daba otra oportunidad de caminar en el orden establecido por su Creador. Antes de que Enoc fuera llevado de la tierra, se le dio una última responsabilidad. Los vigilantes, que habían sido retenidos en la oscuridad, escucharon que Enoc aún caminaba entre los hombres y tenía el favor de Dios. Aunque alguna vez habían sido poderosos, ahora estaban turbados. Ya no podían moverse libremente. Ya no podían regresar a su lugar anterior. Le enviaron una petición a Enoc. Le pidieron que hablara en su nombre. Esperaban que él pudiera llevar sus palabras ante el Altísimo. Creían que si alguien podía hablar por ellos, ese era Enoc, el que caminaba de cerca con Dios. Enoc fue hacia ellos. Los escuchó mientras hablaban. Sus voces ya no eran orgullosas. La confianza que alguna vez llevaron se había desvanecido. Le pidieron que escribiera una petición para solicitar que su situación fuera cambiada. Enoc aceptó llevar su solicitud, pero ya entendía algo importante. Cuando Dios toma una decisión, ésta se mantiene firme. Aún así, hizo lo que le pidieron.
Escribió sus palabras y las llevó en oración ante el Señor. Después, Enoc recibió la respuesta. Regresó hacia los vigilantes y les habló claramente. Su voz era firme, no dura, pero sí clara. Les dijo que la decisión del Altísimo no sería revertida. Lo que había sido declarado permanecerían en el lugar señalado para ellos hasta el día final establecido por Dios. Ni siquiera el siervo más fiel podía cambiar la voluntad del Creador. La autoridad le pertenece a Él solo. Ninguna súplica, ningún argumento, ninguna petición podría mover lo que ya había sido establecido. Enoc registró cuidadosamente todo lo que había sucedido. No añadió esperanza donde no había sido dada. No cambió el mensaje. Escribió fielmente que los justos vivirían en paz y caminarían en obediencia, mientras que quienes eligieran la rebelión no continuarían en el mundo renovado. Con esto, el papel de Enoc como mediador llegó a su fin. Había hablado con verdad. Había entregado el mensaje sin miedo, y pronto su propio viaje lo llevaría más allá de la tierra que había advertido por tanto tiempo. Después de estas cosas, Enoc fue llevado en visiones a muchos lugares ocultos de la tierra. No caminaba por su propia fuerza. Le eran mostrados esos lugares para que pudiera comprender cuán vasto y profundo es verdaderamente la creación de Dios. Lo que vio estaba más allá de todo lo conocido por los hombres ordinarios. Fue llevado a un vasto desierto donde el viento se movía con fuerza feroz. Allí vio fuego que no se extendía como el fuego normal. Parecía moverse con propósito, contenido en su lugar como si fuera dirigido. El aire brillaba con calor, pero nada ardía fuera de sus límites. Era un lugar preparado y apartado. En otra región, Enoc vio ríos que fluían como corrientes de fuego. Se movían de forma constante, brillando en la oscuridad. Vio figuras cerca de ellos, espíritus que se habían alejado de su lugar, de pie junto a ellos, pero incapaces de escapar. El fuego no se movía salvajemente, permanecía donde se le había ordenado permanecer. También vio grandes pilares de granizo que se mantenían como torres intactas por las llamas a su alrededor. Cerca había montones de piedras preciosas, cristales y rocas brillantes que resplandecían en la luz. El fuego no las consumía. Todo permanecía dentro de su límite señalado. Incluso en esas regiones extrañas había orden. Luego Enoc fue llevado a un profundo valle rodeado de acantilados escarpados. Era oscuro y pesado de silencio. Allí vio a algunos de los ángeles que habían abandonado su primer lugar. Estaban retenidos, separados del mundo de arriba. Sus rostros estaban inclinados hacia abajo. Comprendían su situación y esperaban el tiempo establecido por Dios. Lejos de ese valle, Enoc fue llevado a un lugar lleno de luz brillante. Allí se encontraba un árbol como ninguno que hubiera visto antes. Su belleza era indescriptible, su fragancia era dulce y sus ramas se extendían ampliamente. Este era el árbol de la vida. Ángeles santos montaban guardia a su alrededor, protegiéndolo hasta el momento adecuado. A medida que Enoc se movía de lugar en lugar, entendía algo claramente. La creación de Dios alberga tanto gran belleza como lugares apartados para el juicio. Nada existe sin propósito, nada está sin orden. Incluso en las regiones más oscuras había estructura. Incluso en los lugares de luz había una protección cuidadosa. Todo respondía al mando del Altísimo. Enoc prestó atención a cada detalle. Recordó el sonido del fuego rugiente, la quietud de las piedras brillantes y las expresiones de quienes vio. Sabía que algún día hablaría de estas cosas a la gente de la tierra. Lo que fue testigo no era aleatorio. Le fue mostrado para que otros comprendieran que el mundo es más vasto, más profundo y más ordenado de lo que jamás podrían imaginar. Mientras el viaje de Enoc continuaba, fue llevado a un lugar lleno de luz pura. El aire
Se sentía limpio y tranquilo. No había miedo allí, ni dolor, ni sonido de problemas. En el centro de esa tierra brillante se encontraba algo más hermoso que todo lo que jamás había visto. El árbol de la vida. Sus hojas brillaban como cristal transparente, suaves y resplandecientes. No se marchitaban ni se deterioraban. Sus frutos irradiaban una suave luz viva, como si llevaran vida en su interior. El árbol se mantenía alto y fuerte, sin toque de deterioro. No era como los árboles de la tierra, estaba apartado. Un ángel se puso junto a Enoc y le habló suavemente. Le dijo que este árbol estaba siendo guardado para un tiempo futuro. Después del día en que todas las cosas sean puestas en orden, el árbol de la vida sería dado a los justos. Quienes permanecieran fieles comerían de su fruto, y quien comiera de él recibiría una vida que no tiene fin. Cuando Enoc escuchó esto, su corazón se conmovió. Sintió tanto alegría como tristeza. Alegría porque tal promesa existía. Tristeza porque sabía con qué facilidad los corazones de los hombres se alejan de lo que es puro y duradero. Muchos persiguen el poder y el placer, pero pocos buscan lo que es santo y eterno. Aún así, el árbol se mantenía firme, esperaba con paciencia. Sus raíces llegaban profundamente hasta los cimientos de la luz perfecta. Parecía llevar sanidad en su interior, no solo para las personas, sino para la tierra misma. Era una señal de que la historia de la humanidad no terminaría en ruina. El ángel le dijo a Enoc que recordara esto y que llevara el mensaje de vuelta. Hay una herencia preparada para los justos. Hay algo más allá de lo que los ojos de los hombres pueden ver. El mundo presente no es el capítulo final. Enoc miró de nuevo y vio ángeles reunidos cerca del árbol. Sostenían copas doradas y bebían agua clara bajo sus ramas. Sus voces se elevaban en alabanza, se regocijaban en la vida que fluía de ese lugar. El árbol se mantenía como símbolo de renovación y paz sin fin. Incluso después de la rebelión, incluso después del diluvio, incluso después de todo lo que había salido mal, Dios había preparado algo hermoso para quienes permanecen fieles. El árbol de la vida se mantenía como promesa de que algún día el mundo sería restaurado y la vida continuaría en paz sin fin. A Enoc le fue mostrada otra visión. Esta vez era sobre el futuro, sobre un gran cambio que vendría sobre la tierra. Vio reyes sentados en tronos elevados. Vio gobernantes vestidos con ropas ricas. Vio hombres poderosos que creían que su poder nunca se desvanecería. Muchos de ellos miraban con desprecio a los fieles y los trataban con orgullo y dureza. Los justos parecían pequeños en comparación. No tenían ejércitos, no tenían grandes salones ni pesadas coronas. Algunos eran empujados a un lado, algunos eran ignorados, algunos eran hablados en contra. Parecía como si los orgullosos siempre permanecerían por encima de ellos. Pero entonces una voz resonó a través de la visión. Era clara y poderosa. Declaró que los orgullosos no permanecerían donde estaban. Quienes se elevaron a sí mismos serían humillados. Los tronos no se mantendrían para siempre. Las coronas no permanecerían sobre todas las cabezas. Enoc vio un gran cambio comenzar a desarrollarse. Los asientos de poder comenzaron a temblar. Los lugares donde había reinado la injusticia comenzaron a desmoronarse. Quienes habían confiado solo en su propia fuerza parecían confundidos e inestables. La tierra misma parecía respirar con más facilidad, como si hubiera estado esperando ese momento. Escuchó que las palabras pronunciadas por los orgullosos no serían olvidadas. Las decisiones tomadas en secreto no permanecerían ocultas. Los altos lugares del mal serían derribados. Nada construido sobre el orgullo duraría. Pero para los justos se preparaba un futuro diferente. Enoc vio que sus manos no permanecerían vacías. Se les prometía una herencia.
Sus días no serían acortados sin propósito. Estarían en paz. La vergüenza destinada a ellos no permanecería con ellos. Quienes se habían mantenido firmes, incluso cuando fueron tratados injustamente, serían elevados. La misericordia descansaría sobre los humildes. La alegría reemplazaría al dolor. Los fieles verían que su confianza no había sido en vano. Enoc escribió esta parábola para que otros comprendieran. El grande y santo traería paz a sus elegidos. Pondría las cosas en orden de manera completa. Así como las montañas tiemblan cuando Dios se mueve, así los injustos perderían su firmeza. Este mensaje fue dado para que los fieles no perdieran el corazón. Incluso cuando el mundo parece desequilibrado, un día de cambio está llegando. Y cuando llegue, los humildes estarán seguros mientras el orgullo se desvanece. A medida que la visión continuaba, Enoc fue llevado a su propio centro. Allí, en un lugar lleno de una luz más brillante que el sol, vio una figura de pie ante el trono del cielo. Esta figura era diferente a cualquier ángel que hubiera visto. Había fuerza en él, pero también una bondad profunda. Su rostro brillaba con una autoridad serena. Sus ojos ardían con verdad, no con ira, sino con una claridad que todo lo veía. Enoc se movió con asombro y preguntó al ángel junto a él: ¿Quién es este? El ángel respondió gentilmente: Este es el Hijo del Hombre. Camina en justicia. Fue elegido y apartado antes de que el mundo fuera creado. Enoc observó cómo este Hijo del Hombre se encontraba cerca del Anciano de Días, el Eterno. No estaba distante ni separado. Se movía en cercanía y honor. A su alrededor había incontables ángeles sirviendo y atendiéndolo con reverencia. El cielo mismo parecía reconocer su lugar. El ángel explicó que el nombre del Hijo del Hombre había sido escrito antes de que comenzara la creación. Antes de que las montañas fueran formadas, antes de que las estrellas fueran puestas en el cielo, su nombre era conocido. Era puro e inmutable, establecido por Dios desde el principio. Enoc vio que el Hijo del Hombre había estado oculto por un tiempo. Estaba guardado en la presencia de Dios, revelado solo cuando llegara el momento correcto. Llevaba sabiduría y entendimiento dados por el Altísimo. Los secretos de Dios le fueron confiados. Entonces Enoc escuchó a los ángeles hablar en voz baja. Dijeron que un día el Hijo del Hombre se sentaría en un trono de gloria. Se pondría de pie ante naciones y reyes. Traería la verdad a la luz. Nada falso permanecería en su presencia. Quienes habían elegido el orgullo y la injusticia temblarían cuando lo vieran. Pero los justos se acercarían con alegría. Lo reconocerían como aquel que defiende lo que es correcto. Mientras Enoc observaba, una profunda paz llenó su corazón. No sería dejado sin un defensor. El Hijo del Hombre, elegido desde el principio, sería un día revelado a todos. Y cuando llegara ese día, la verdad brillaría más que nunca. Entonces, Enoc fue llevado a una visión del cielo más alto. Vio la sala del trono del Señor de los Espíritus. La luz rodeaba el trono como fuego viviente, aunque era estable y puro. Coronas de brillo circulaban a su alrededor. El aire mismo parecía vivo con alabanza. Incontables ángeles permanecían en orden, observando en silencio y honor. Junto al Señor de los Espíritus, el Hijo del Hombre estaba sentado en un trono de gloria. Su rostro brillaba más que el sol de la mañana saliendo sobre la tierra. Había una fuerza tranquila en él. No buscaba el poder con ansiedad. Lo llevaba naturalmente como alguien designado desde el principio. Los ejércitos del cielo estaban a su alrededor, fila tras fila, brillando y quietos. Ninguna voz hablaba fuera de turno. Ningún movimiento rompía el orden. Todos los ojos estaban fijos en el elegido. Luego Enoc vio al Hijo del Hombre extender su mano. En ese momento, las naciones de la tierra fueron traídas ante él.
Reyes y gobernantes que alguna vez creyeron tener un poder duradero, ahora entendían algo mayor. Avanzaron, no con orgullo, sino con reconocimiento. Vieron que la verdadera autoridad no les pertenecía a ellos. Un ángel declaró con voz clara: fue elegido antes de que el mundo comenzara. Está designado para ser una luz para las naciones y esperanza para quienes lloran. Estas palabras resonaron a través del cielo. Los reyes de la tierra se inclinaron. El elegido levantaría a los humildes. Quienes habían permanecido callados y fieles no serían olvidados. Al mismo tiempo, el orgullo no se mantendría en su presencia. Las voces ruidosas de la arrogancia se desvanecerían. El Hijo del Hombre sería como un bastón en la mano de los justos, un apoyo firme para que no tropezaran. Los guiaría a través de días oscuros y tiempos inciertos. Su luz permanecería constante cuando todo lo demás pareciera temblar. Enoc escribió esta visión cuidadosamente. No era solo una imagen de la gloria del cielo, era una promesa. En días de problemas, los fieles encontrarían misericordia. En momentos de miedo, encontrarían luz. El elegido, escogido desde el principio, se mantendría como su fortaleza para siempre. Los tronos que alguna vez parecían inquebrantables comenzaron a temblar. Enoc vio un tiempo acercarse en que los gobernantes de la tierra sentían que su poder se desvanecía. Eran hombres que habían comandado ejércitos, construido ciudades y hablado como si sus palabras fueran ley. Habían confiado en el oro, en la fuerza y en su propia sabiduría. Pero ahora algo más grande se encontraba ante ellos. La luz del Hijo del Hombre crecía más y más brillante, rodeándolos como un sol naciente que no puede ser oscurecido. Llenaba cada rincón. No quedaba ninguna sombra donde esconderse. Uno por uno, los poderosos gobernantes buscaron un lugar para escapar. Se volvieron hacia sus riquezas, hacia sus dioses, hacia sus títulos, pero nada les ayudó. Enoc vio sus riquezas perder valor en un instante. Lo que alguna vez parecía sólido y duradero se convirtió en paja seca, arrastrada por el calor. Las coronas se deslizaron de sus cabezas. Sus voces fuertes se volvieron silenciosas. La confianza que alguna vez llevaron se drenó como agua hundiéndose en la tierra. Los vio enfrentarse a la verdad de sus propias decisiones. Habían ignorado al Señor de los Espíritus. Se habían alejado de su ungido. Habían confiado en ellos mismos en lugar de honrar al que les dio el aliento. Ahora estaban sin excusa en ese día. Ninguna mano humana podía protegerlos. Ninguna alianza podía escudarlos. Ningún título podía restaurar lo que se había perdido. Los pensamientos ocultos de sus corazones fueron traídos a la luz. Lo que habían hecho en secreto ya no estaba oculto. Enoc vio un gran cambio venir sobre la tierra. Quienes alguna vez celebraban el mal, bajaron sus cabezas. El orgullo que había llenado los palacios se desvanecía, el dominio de los líderes crueles llegaba a su fin, y en su lugar algo nuevo comenzaba a surgir. Los humildes que habían esperado con paciencia fueron elevados. Los callados y fieles encontraron fuerza. La paz comenzó a extenderse por la tierra, cubriéndola como un manto colocado suavemente sobre el mundo. La tierra ya no serviría a quienes gobernaban con orgullo. Un nuevo orden se mantendría, construido no sobre el miedo o la fuerza, sino sobre la justicia y la verdad. La visión no se oscureció, en cambio se amplió. Enoc se encontró elevado más allá de la tierra una vez más, llevado a lugares donde los cielos parecían más profundos que cualquier noche que hubiera conocido. Allí, ángeles poderosos estaban listos para guiarlo. No hablaban a la ligera. Lo que le mostraron eran cosas ocultas, misterios que pocos habían visto jamás. Le fue mostrado cómo se mueven las fuerzas de la creación. Vio vastos depósitos preparados para los vientos. Algunos vientos eran suaves, enviados para refrescar la tierra. Otros eran fuertes, retenidos hasta el momento en que se les ordenara soplar.
Vio cámaras donde se guardaba el trueno y lugares donde el relámpago esperaba como un sirviente listo para ser enviado. Nada se movía por sí solo. Todo esperaba instrucción del Altísimo. Luego las estrellas entraron en una vista clara. No eran luces dispersas sin propósito. Cada una seguía un camino establecido hace mucho tiempo. Sus cursos eran constantes y medidos. Enoc vio que incluso entre las estrellas había algunas que habían salido de su orden. Estas estaban apartadas, retenidas en su propio lugar como los vigilantes caídos abajo. Se mantenían como señal de que el orden no es opcional en el cielo. Los ángeles explicaron que cada planeta, cada ciclo de luz y oscuridad, cada salida y puesta de sol es gobernado por una ley que no puede romperse. Los cielos se mueven con precisión, las estaciones no olvidan su tiempo, el sol no se desvía de su camino, la luna no elige su propio curso. Enoc recibió una instrucción clara. Nada en el cielo escapa al dominio del Todopoderoso. Desde la estrella más pequeña hasta la luz más grande, todas responden a su mandato. Este era el significado dentro de la parábola. Así como las estrellas mantienen sus caminos señalados, así también cada criatura algún día se presentará ante el que las formó. A medida que estas verdades se desarrollaban, Enoc sintió como si estuviera sentado en un gran banquete de comprensión. Los secretos del universo le eran presentados uno por uno. Vio que el cielo mismo se mantiene como testigo contra el desorden. Su belleza no es aleatoria, su armonía no es frágil, es sostenida por la voluntad de Dios. Lo que había visto en la tierra, sus luchas, su orgullo, su confusión, era solo una pequeña parte de un diseño mucho más grande. Por encima de todo, más allá de todo, había estructura, sabiduría y gloria que excedía toda medida. Enoc llegó a entender que la tierra no está sola en su historia. Los cielos declaran la misma verdad una y otra vez. Toda la creación se mueve bajo la autoridad del Altísimo, y un día, así como las estrellas permanecen en sus cursos, todo ser viviente reconocerá al que las puso ahí. Mucho más allá de los lugares que ya había visto, Enoc fue llevado a regiones ocultas a la vista humana. No eran tierras de la tierra o el cielo como los hombres los conocen. Eran depósitos preparados y sellados, guardados bajo la autoridad del Altísimo. Vio cámaras llenas de vientos brillantes. Se movían suavemente dentro de sus límites, esperando el momento en que serían enviados sobre la tierra. Algunos estaban destinados a traer cambio en las estaciones. Otros eran retenidos para tiempos señalados conocidos solo por Dios. Ni una sola brisa se movía sin propósito. En otro lugar, Enoc vio grandes reservas de agua apartadas. No eran ríos ni mares del mundo de abajo. Estaban guardadas en preparación, contenidas dentro de vastos espacios. Entendió que incluso las aguas responden a un mandato. No se desbordan sin instrucción. Permanecen donde se las coloca hasta que llegue el tiempo para que actúen. Luego le fue mostrado algo incluso más personal. Vio una cámara donde se guardaban registros, donde las vidas de los hombres eran escritas con cuidado. Nada era pasado por alto. Cada camino, cada decisión, cada momento era conocido. No estaba escrito en confusión, sino en perfecto orden. El destino de cada persona era visto claramente ante el que gobierna sobre todo. Enoc también contempló el lugar donde se guarda la luz de los días. Brillaba de manera constante, sin desvanecerse nunca. Cerca había fuentes que fluían con sabiduría celestial. Los ángeles explicaron que esta sabiduría es dada a quienes verdaderamente la buscan. No es forzada sobre nadie, pero está disponible para quienes tienen sed de comprensión. A medida que continuaba, un ángel le mostró una puerta del sol. Era como un gran umbral dorado en los cielos. Enoc observó cómo el sol se acercaba a esa puerta oriental.
En el momento señalado, la puerta se abrió y el sol pasó a través de ella, comenzando su viaje por el cielo. No vagaba, no se apresuró. Siguió un camino claro y constante, brillando sobre la tierra exactamente como se le había ordenado. Estas visiones dejaron a Enoc humillado. Cualquier orgullo que llevara de caminar entre los hombres se desvaneció. Se arrodilló mientras el ángel explicaba que cada principio de vida, el movimiento del sol, el cambio de las estaciones, el aliento dentro de un cuerpo humano, está bajo el cuidado divino. Nada es aleatorio, nada es olvidado. Cada tesoro del cielo sirve a un propósito. Cada depósito sostiene el orden de la creación. Las promesas de Dios se mantienen porque estos tesoros se mantienen. Los tiempos de renovación y los tiempos de juicio son sostenidos por lo que Enoc vio. Entendió entonces que las cosas ocultas del cielo no son historias ni leyendas. Son reales y activas, sustentando el mundo día a día. Y por encima de todo está la sabiduría del Altísimo que guarda cada tesoro en perfecto equilibrio. La visión alcanzó su punto más alto. Enoc vio una vasta asamblea como ninguna antes. La tierra y los cielos parecían abrirse juntos. Desde todas las direcciones aparecieron multitudes. Quienes habían descansado largo tiempo en el polvo se levantaron. Estaban vestidos con ropas brillantes y limpias como lino blanco puro que resplandece en la luz. Estos eran los justos, se reunieron ante el trono del Señor de los Espíritus. Sus rostros estaban llenos de alegría, no de miedo. Sus oraciones, pronunciadas alguna vez en lugares silenciosos, habían sido escuchadas. Su fe, cuestionada alguna vez por otros, era ahora honrada abiertamente. Estaban juntos como un pueblo, unidos en paz. A su alrededor, los ángeles se movían en orden. Los libros fueron traídos hacia adelante. Los registros se abrieron. Nada fue apresurado, nada fue confuso. Todo era claro y medido. Luego Enoc vio otro grupo de pie aparte. Eran quienes habían elegido su propio camino y se habían alejado de lo que era correcto. Su confianza había desaparecido. La audacia que alguna vez mostraron en la tierra se había desvanecido. Ante ellos flotaba una presencia ardiente como una espada de fuego, brillante e imposible de ignorar. Uno por uno, los nombres fueron llamados del libro de la vida. Quienes encontraron sus nombres escritos allí permanecieron en el lugar de luz. Pero para quienes sus nombres no fueron encontrados, hubo separación. Fueron llevados a lugares profundos y sombríos, lejos de la alegría de la asamblea. Era un lugar preparado hace mucho tiempo, apartado y sellado. Una voz fuerte resonó a través de la reunión. Que los malvados no hablen más, que sus palabras orgullosas lleguen a su fin. El ruido de la rebelión cesó. La arrogancia que alguna vez llenó la tierra fue silenciada. El juicio final fue completo. Los justos recibieron una alegría duradera. La luz los rodeó. La paz descansó sobre ellos. Los otros fueron removidos de la asamblea, separados de la gloria que alguna vez ignoraron. La visión era firme y final. No era necesario agregar nada más. El tiempo de decisión había llegado a su conclusión y el orden del Altísimo se mantenía firme por encima de todo. La luz que llenaba la visión comenzó a acercarse al propio Enoc. Había visto caer reyes, elevarse a los justos y al Hijo del Hombre sentado en gloria. Pero ahora la visión se volvió hacia él. El brillo que rodeaba el trono no lo alejó. En cambio, lo rodeó suavemente, elevándolo más allá del miedo. El Hijo del Hombre se acercó. Su presencia era firme y llena de paz. Mientras Enoc se encontraba ante él, sentía como si el cielo y la tierra se desvanecieran en el fondo. La luz creció más fuerte, pero no le hacía daño. Se sentía como si estuviera siendo atraído hacia una realidad más profunda, más cerca de lo que jamás había estado. Un ángel habló junto a él, diciendo: «Enoc,
Tu nombre está escrito entre los santos. Caminarás con Dios y no probarás la muerte. Estas palabras no eran fuertes, pero llevaban peso. Eran firmes e inmutables. Enoc se sintió elevado más alto, llevado a la presencia del Señor de los Espíritus. La gloria de ese lugar estaba más allá de toda descripción. No era solo luz, era la vida misma. No fue abrumado por el miedo, en cambio fue llenado de calma y asombro. Le fue mostrado un trono preparado para él. No era un trono para gobernar naciones ni comandar ejércitos. Era un lugar de honor, una señal de que había sido elegido como mensajero y testigo en el reino celestial. Los ángeles estaban a su alrededor y pronunciaron palabras de alabanza por su fidelidad. Honraron el camino que había recorrido en la tierra. En ese momento, Enoc vio que su viaje siempre había estado llevando hacia aquí. No permanecería atado al polvo como otros hombres. Sería guardado en la presencia del Señor, guardado entre los santos. También le fue mostrado que participaría en la gloria del Hijo del Hombre, no igual a él, pero cercano a él. Se mantendría como testigo de todo lo que había sido revelado. Las visiones que había visto no eran solo para su tiempo. Hablarían a generaciones aún por venir. Quedó claro que su papel continuaría más allá de la tierra. Permanecería entre los elegidos, preservado en los lugares celestiales. Los misterios que había escrito llevarían su testimonio hacia adelante. Cuando Enoc salió de la visión, el mundo a su alrededor se sentía diferente. La tierra bajo sus pies, el cielo sobre su cabeza, todo ahora parecía temporal comparado con lo que había visto. Sabía que su tiempo en la tierra era sagrado, apartado para un propósito mayor que él mismo. Comenzó una nueva visión, no de tronos ni asambleas, sino de los propios cielos. Uriel vino a Enoc y lo llevó hacia el extremo lejano del cielo. Viajaron hacia el este, donde la luz aparece por primera vez cada día. Allí Enoc vio algo oculto a los ojos humanos, una gran puerta puesta en la pared del cielo. Brillaba como oro pulido y se mantenía alta y fuerte. Este era llamado el Camino del Sol. Enoc observó cómo el sol se acercaba a esa puerta oriental. En el momento señalado, la puerta se abrió y el sol pasó a través de ella, comenzando su viaje por el cielo. No vagaba, no se apresuraba. Siguió un camino claro y constante, brillando sobre la tierra exactamente como se le había ordenado. Cuando el día llegó a su fin, Enoc fue llevado a otra puerta en el occidente. Al llegar la tarde, el sol entró por ese portal occidental y desapareció de la vista. Las puertas fueron entonces cerradas por la noche. Uriel explicó que estas puertas se abren y cierran de acuerdo con un orden establecido. Nada sucede por casualidad. Esto, dijo Uriel, es el orden que Dios ha establecido para las luces del cielo. El sol sirve a su propósito fielmente, sale a su tiempo y se pone a su tiempo. Da calor y luz a la tierra, luego se retira cuando su obra del día está terminada. Enoc se quedó maravillado. Vio que el amanecer y el atardecer no son accidentes, son parte de un diseño mayor. Las paredes del cielo mantienen todo en su lugar. Las puertas no se abren antes de tiempo ni se cierran tarde. Se mueven de acuerdo con la voluntad del Altísimo. Mientras veía al sol seguir su curso, Enoc vio un significado más profundo. Así como el sol tiene su camino señalado, así también lo tiene cada persona. Hay estaciones en la vida, tiempos para levantarse, tiempos para descansar, tiempos para actuar y tiempos para esperar. Todos son conocidos antes de que comiencen. El movimiento constante del sol se convirtió en una lección escrita a través del cielo. El orden gobierna los cielos. La luz responde al mandato y nada escapa al cuidado del que lo puso en movimiento. Después de mostrarle el camino del sol, Uriel dirigió la atención de Enoc hacia la luna. Se encontraban bajo el vasto cielo,
y Enoc observó cómo la luna cambiaba ante sus ojos. En un momento era delgada y tenue, como un hilo plateado. Luego creció más brillante y redonda hasta brillar llena y fuerte. Después de eso, comenzó a desvanecerse lentamente, encogiéndose noche tras noche hasta casi desaparecer. Luego, el ciclo comenzaba de nuevo. Uriel explicó que la luna no cambia sin razón. Al igual que el sol, tiene sus propias puertas y cámaras ocultas. Hay depósitos preparados para su luz. Desde estos lugares, su brillo se mide y se libera en cantidades exactas. No crece demasiado rápido, no se desvanece demasiado lento. Cada fase sigue un diseño perfecto. A Enoc le fueron mostradas tablillas sostenidas por ángeles. En ellas había marcas claras, líneas y números que contaban los días. Marcaban la luna nueva, la luna llena y cada etapa intermedia. Nada era adivinado, nada era incierto. Cada mes seguía al anterior en orden constante. Uriel le dijo que esto era parte del calendario divino. El año fue medido como 364 días. Semanas y meses fueron establecidos desde el principio. Las luces celestiales se mueven de acuerdo con este patrón, manteniendo el tiempo exactamente como fue ordenado. Este calendario no era solo para contar días. Era la manera en que Dios señalaba tiempos para reuniones sagradas y estaciones santas. El movimiento de la luna ayudaba a marcar estos días. Servía como testigo en el cielo, recordando a la tierra que el tiempo mismo pertenece al Altísimo. La luna no sale de su curso. Uriel dijo: ninguna de estas cosas puede ser cambiada. Su camino permanece fiel. Su luz aumenta y disminuye con precisión. No olvida su deber. Enoc observó a la luna continuar su ritmo constante. Vio que incluso lo que parece desvanecerse no se pierde, sino que solo se mueve a través de su estación. El patrón siempre regresa. El orden siempre se mantiene. A medida que asimilaba estos misterios, vio que los años de la vida de una persona también son conocidos y medidos. Así como la luna mantiene su curso, así también los días humanos son contados con cuidado. Los cielos se mueven con exactitud, y nada dentro de ellos se desperdicia ni se extravía. Uriel levantó su mano y dirigió los ojos de Enoc aún más alto. El cielo sobre ellos estaba lleno de incontables luces. Las constelaciones se extendían a través de los cielos como patrones tejidos en tela oscura. No parpadeaban sin razón, ardían con un brillo constante. Uriel señaló hacia los grandes grupos de estrellas, Orión manteniéndose firme en su lugar. Las Pléyades reunidas estrechamente, cada una estaba fija en su curso. Enoc observó de cerca y vio que las estrellas no estaban dispersas al azar. Cada una de ellas se movía a lo largo de un camino establecido hace mucho tiempo. Salían y se ponían en estaciones señaladas. Aparecían en ciertos momentos del año y se retiraban en otros. Su orden era exacto y ninguna cruzaba hacia el camino de otra. Uriel explicó que se habían escrito leyes para las estrellas. No eran leyes talladas en piedra, sino mandatos establecidos por la palabra de Dios. Las estrellas obedecían sin cuestionamientos, no elegían su propia dirección, no vagaban libremente. Si alguna se desviara, dijo Uriel, una fuerza mayor la llevaría de vuelta. Algunas estrellas rebeldes ya habían sido apartadas, sirviendo como señal de que incluso las luces del cielo deben responder a la autoridad. Enoc también vio grandes cuerpos de agua almacenados en los cielos, contenidos de forma segura. No se derramaban sin mandato, permanecían contenidos, una señal clara de que incluso los reinos más altos son gobernados con cuidado. Algunas estrellas parecen cambiar y moverse más rápido a través del cielo. Uriel explicó que los vientos del cielo las llevan en sus cursos. Pero incluso estos vientos no actúan solos, se mueven solo cuando se les permite. Su fuerza y dirección son guiadas por la voluntad del Altísimo.
Mientras Enoc observaba las estrellas ardiendo en formación perfecta, vio que todo lo que estaba sobre él estaba atado en orden. Nada chocaba, nada se alejaba sin rumbo. Los cielos no eran salvajes ni caóticos, eran estructurados y constantes. El mismo patrón que había visto en las estaciones de la Tierra estaba escrito a través del cielo. El sol guardaba sus puertas, la luna mantenía sus ciclos, las estrellas mantenían sus leyes. Incluso los ejércitos del cielo servían bajo estos mandatos. La vastedad de todo ello no sugería libertad sin límites. Revelaba un universo sostenido por diseño. Cada luz en el cielo daba testimonio de una regla mayor que ella misma, brillando fielmente en el lugar que le había sido dado. La visión de los cielos no terminó solo con el sol, la luna o las estrellas. A Enoc le fue mostrado cómo todos ellos trabajaban juntos como un sistema perfecto. Vio claramente el patrón del año de 364 días. Era constante, equilibrado y completo. Este calendario no era simplemente una manera de contar días, era una señal de orden que no cambia. Cada estación llegaba a su tiempo señalado, cada semana seguía a la anterior sin confusión. Nada faltaba, nada era añadido. El ciclo se mantenía firme de principio a fin. A Enoc le fue mostrado lo que ocurriría si se permitiera que el tiempo vagara. Si los días fueran mal colocados o las estaciones se alejaran de su curso, la armonía de la creación comenzaría a romperse. Las cosechas vendrían en el momento equivocado. Las reuniones sagradas quedarían fuera de lugar. El equilibrio cuidadoso entre la luz y la oscuridad se debilitaría. Pero el diseño que estaba viendo no permitía tal desorden. Observó cómo los ángeles llevaban pergaminos llenos de instrucciones. Estos pergaminos marcaban los días con exacto detalle, registraban el cambio de las semanas y el movimiento de los meses. Cuando un mensajero parecía salir del paso, se hacía una corrección inmediatamente. Nada era permitido permanecer fuera de alineación. En su sabiduría, un ángel dijo: Dios le ha dado a la humanidad un mecanismo de días. El tiempo mismo se movía como un instrumento finamente elaborado. Cada parte trabajaba con las demás. El sol entraba a sus puertas puntualmente. La luna completaba sus fases a tiempo. Las estrellas marcaban sus estaciones sin demora. Enoc se dio cuenta de que este calendario era parte de una verdad mayor. Mostraba que el plan de Dios no se desvía ni cambia sin razón. Así como los días siguen su orden, así lo hacen sus propósitos. El paso del tiempo no está vacío ni es aleatorio, lleva significado. Comprender este calendario era vislumbrar otra capa del diseño de la creación. Revelaba que la historia misma se desarrolla de acuerdo con un patrón establecido mucho antes de que naciera ninguna generación. A medida que la visión se asentaba en su corazón, Enoc vio que el tiempo no es una fuerza que controla el mundo, es un servidor del que lo creó. El calendario perfecto se mantenía como prueba de que el Altísimo gobierna no solo los eventos, sino el propio ritmo en que se desarrollan. Las visiones comenzaron a calmarse, y Uriel se volvió hacia Enoc con palabras que llevaban peso. Lo que has visto no es solo para ti, dijo el ángel. Debes escribirlo. Las generaciones que vendrán necesitarán este conocimiento. El mandato era claro. Los misterios del sol, la luna, las estrellas y el orden perfecto del tiempo no estaban destinados a permanecer ocultos en el cielo. Enoc inclinó su cabeza en humildad. Sintió la seriedad de la tarea que se le había encomendado. Luego comenzó a escribir. Era como si la comprensión fluyera a través de él sin esfuerzo. Registró la puerta del sol y cómo sale y se pone. Describió las cámaras de la luna y el ritmo constante de sus ciclos. Escribió cuidadosamente sobre el año de 364 días, las semanas puestas en orden y las estaciones fijas en sus lugares. No dejó de incluir las estrellas.
Escribió sobre sus caminos y las leyes que las guían. Anotó cómo incluso las que alguna vez se desviaron eran mantenidas en su lugar apropiado. Explicó cómo los vientos, las aguas y las luces del cielo se mueven todas de acuerdo con un mandato. Mientras escribía, Enoc sintió la confianza depositada en él. No era un rey, no lideraba ejércitos, sin embargo, había sido elegido para algo igual de importante. Debía ser un testigo, un escriba, una voz que llevaría el orden del cielo al mundo de los hombres. Se detenía a veces mirando hacia el cielo, recordando lo que había visto. Luego continuaba, con cuidado de no cambiar ni un solo detalle. Estas no eran historias formadas por la imaginación. Eran verdades que le habían sido mostradas con propósito. Que los que no saben aprendan, escribió. Que los que permanecen fieles encuentren alegría en el entendimiento. Sus palabras estaban destinadas a guiar, a recordar y a estabilizar los corazones en tiempos de confusión. Este encargo le dio dirección a Enoc. Su vida ya no era solo caminar con Dios en privado, era preservar lo que había sido revelado, los secretos del tiempo y el espacio, el orden de los cielos, el ritmo de los días. Todo fue ahora confiado a él, y así Enoc escribió línea por línea, transmitiendo el patrón de los cielos para que la tierra de abajo recordara que también ella se mueve bajo el cuidado del Altísimo. El sueño llegó a Enoc una vez más, y con él otro sueño. Esta visión era diferente a las otras. No le mostraba puertas del cielo ni cámaras de luz. En cambio, venía en símbolos como una historia contada a través de imágenes vivas. Vio un toro blanco de pie, solo en un campo amplio. Era fuerte y puro, sin mancha. Este toro representaba al primer hombre, formado en inocencia. De él vendrían otros toros extendiéndose por la tierra. Con el paso del tiempo, su número aumentó, y la tierra se llenó de ellos. Entre ellos, Enoc vio 4 toros más pequeños apartados. Permanecían juntos, distintos del resto. Reconoció que simbolizaban a los hijos de Noé. A su alrededor, el mundo parecía inquieto e inestable. La tierra se movía, el cielo se oscurecía. El aire llevaba una sensación de cambio inminente. Luego las aguas subieron. En el sueño no era solo lluvia, sino un gran mar de caos cubriendo todo. Las criaturas en forma de toro que llenaban la tierra fueron arrastradas mientras las aguas se extendían. El mundo se convirtió en un vasto diluvio una vez más. Las criaturas lucharon contra la marea creciente, pero las olas eran demasiado fuertes. Enoc observó cómo las aguas cubrían la tierra completamente. Lo que una vez había visto en visión, ahora aparecía de nuevo en símbolo. El diluvio no era aleatorio, era la respuesta a un mundo que se había alejado de su orden por demasiado tiempo. Cuando las aguas finalmente se asentaron, la tierra apareció vacía y seca. El suelo parecía despojado y desnudo, esperando que la vida comenzara de nuevo. El silencio cubría la escena, pero en medio de todo, un pequeño toro blanco permanecía seguro. No había sido alcanzado. Se encontraba quieto, preservado a través del caos. Enoc vio que esto representaba a la línea justa, la familia de Noé. Aunque el mundo había cambiado, ellos fueron mantenidos seguros. Incluso mientras otras bestias luchaban y caían en el sueño, la protección permanecía sobre la línea pura. Era una señal de que la misericordia y el propósito aún guiaban los eventos. El diluvio no era el fin de la historia, sino un punto de inflexión. El sueño hablaba claramente sin palabras. Aunque las aguas cubrieron la tierra, quienes fueron elegidos para la renovación fueron guardados. Incluso cuando el mundo es sacudido, la preservación permanece para los que son apartados. El sueño continuó, pero la escena cambió una vez más. Esta vez, toda la historia apareció ante Enoc como un gran campo lleno de animales. Los hombres ya no eran mostrados como hombres, aparecían como bestias de muchos tipos, cada símbolo llevando significado.
En lo alto sobre ellos, Enoc vio estrellas brillando en el cielo. Cada estrella tenía un nombre. Reconoció que estas estrellas representaban a los vigilantes, los ángeles que alguna vez descendieron. Miraban hacia abajo sobre el campo, observando los eventos de abajo, su luz constante pero distante. En la tierra, Enoc vio un grupo de ovejas blancas. Se movían juntas como un rebaño. Estas ovejas representaban a un pueblo elegido, pequeño comparado con las bestias a su alrededor, pero marcado con pureza. Entre ellas, una oveja se destacó al principio, y de ella vinieron muchas otras. Esta era la casa de Abraham, creciendo lentamente pero con seguridad. Pero el campo no era pacífico. Los leones merodeaban alrededor de las ovejas. Las bestias salvajes las rodeaban con ojos agudos. Estas criaturas simbolizaban naciones poderosas, reinos fuertes que se levantaban contra el rebaño. A veces las ovejas eran dispersadas, a veces eran presionadas por todos lados. Sin embargo, no eran destruidas. Enoc notó pastores colocados sobre las ovejas. Algunos pastores las cuidaban y las llevaban a tierra segura. Otros eran descuidados, permitiendo que el daño se acercara. Estos pastores representaban a líderes y reyes que guiaban o fallaban en guiar al pueblo. Por encima de todo, las estrellas parecían observar y algunas tramaban en secreto. Luego Enoc vio a un gran pastor levantado por Dios. Este pastor era firme y fiel. Guiaba al rebaño con fuerza y dirección. A través de él, las ovejas encontraron su camino de nuevo. Enoc supo que este símbolo apuntaba a Moisés, el nombrado para guiar al pueblo fuera del peligro y hacia la promesa. La visión avanzó como una historia contada a través de generaciones. Nuevas bestias aparecieron, algunas como leones, otras como leopardos o poderosas aves. Representaban reinos que surgirían uno tras otro. Algunos conquistaban, algunos gobernaban con dureza. Sin embargo, cada uno a su vez desaparecía. Aunque las ovejas a menudo parecían pequeñas y rodeadas, una mano invisible las guardaba. Cuando el peligro crecía demasiado, llegaba ayuda. Cuando eran dispersadas, eran reunidas de nuevo. El pastor, por encima de todos los pastores, nunca las abandonaba. En su sueño, Enoc entendió que esto era más que una historia de animales. Era la historia de los hijos de Adán, representada a través de símbolos. Las luchas de las ovejas eran las luchas de personas reales. Las bestias eran naciones. Las estrellas eran vigilantes celestiales que observaban el plan que se desarrollaba. La historia misma se movía a través del campo como una larga procesión. Los reinos surgían y caían. Los líderes venían y se iban, pero el rebaño perduró. La visión mostraba que incluso cuando estaban rodeados por fuerzas más fuertes, la línea elegida no desaparecería. Su historia era guiada por un propósito mayor que cualquier imperio individual. El sueño avanzó y el campo de animales cambió de nuevo. Entre el rebaño de ovejas, una surgió con una fuerza inusual. Esta oveja no parecía mayor en tamaño, pero llevaba autoridad. Escuchaba de cerca como si oyera un llanto lejano llevado por el viento. Desde más allá del campo, desde cerca de un gran río, el sonido del sufrimiento llegó a sus oídos. Esta oveja dio un paso hacia adelante. Enoc vio que fue elegida para liderar. Aunque rodeada de bestias poderosas, no retrocedió. En la visión, las ovejas ya no estaban dispersadas. Se movieron juntas, siguiendo a su líder lejos del dominio de los leones. El río que alguna vez bloqueó su camino se dividió ante ellos. Las aguas se apartaron, abriendo un camino claro. El rebaño cruzó a salvo mientras las bestias no podían seguir. Enoc vio cómo el miedo se alejaba de las ovejas. El terror que alguna vez las mantenía inclinadas comenzó a desvanecerse. Los leones que habían gobernado sobre ellas perdieron su control.
El poder detrás de la oveja elegida no era el suyo propio, venía de arriba, del pastor invisible que guía todas las cosas. El mensaje era simple pero fuerte. El líder entre ellos había sido designado para ese momento. Habló como si dijera: «Deja ir a mi pueblo». Y el campo mismo parecía responder. El rebaño avanzó hacia un nuevo lugar, lejos del cautiverio y hacia la promesa. Aunque aún surgirían peligros, ya no estaban sin dirección. Les había sido mostrado que el que observa desde el cielo actúa a tiempo. Enoc sintió alegría surgir dentro de él, incluso mientras soñaba. La visión mostró que las ovejas nunca son abandonadas. Incluso cuando están rodeadas de lobos y leones, se levanta un libertador. La mano del pastor permanece sobre su rebaño, guiándolos a través de las aguas y a través del desierto hacia la libertad. El sueño no se detuvo. El campo de animales se convirtió en un lugar de lucha constante. Enoc vio bestias feroces surgir una tras otra, cada una más poderosa que la anterior. Primero vino un leopardo con alas extendidas ampliamente sobre su espalda. Se movía rápido, atacando sin previo aviso. Su velocidad y dientes afilados le permitieron tomar el control de la tierra. Esta bestia gobernó por un tiempo, dominando a los animales más pequeños, pero no permaneció sola por mucho tiempo. Desde otro rincón del campo vino una criatura con grandes colmillos y pesada fuerza. Se lanzó hacia adelante con poder, empujando al leopardo alado a un lado. La tierra tembló bajo su peso. Esta nueva bestia reclamó la tierra como propia. Luego apareció un oso masivo, surgiendo con poder y hambre. Se extendió por el campo, dispersando lo que quedaba. Sus garras eran fuertes y su rugido resonaba lejos. Sin embargo, incluso la temporada del oso no duró. Después de él vino un leopardo espantoso, más grande y aterrador que el primero. Se movía con disciplina y control, conquistando territorio con pasos calculados. Su dominio se extendió ampliamente, cubriendo gran parte del campo. Parecía como si ninguna criatura pudiera resistírsele. Enoc reconoció a estas bestias no por su nombre, sino por su color, su forma y sus armas. Cada una representaba un reino que surgía al poder. Cada una derrotaba a la anterior. Cada una creía que su dominio nunca terminaría. Sin embargo, una por una se debilitaban. El leopardo alado perdió su velocidad. La bestia con colmillos se cansó. La fuerza del oso se desvaneció. Incluso el leopardo espantoso, con todo su alcance, comenzó a mostrar signos de vejez. Ninguna podía tener el campo para siempre. A través de cada cambio, a través de cada choque de dientes y garras, un pequeño cordero permaneció. No dominaba, no conquistaba, pero permanecía fiel. Aunque rodeado por el caos, no era consumido. Mientras las bestias se volvían pesadas con el poder y el orgullo, el cordero sobrevivía silenciosamente. Enoc vio cómo los corderos se reunían en el desierto, alimentados no por las bestias, sino por ayuda de arriba. Encontraban provisión donde parecía que no debería haber ninguna. A medida que las bestias envejecían y se volvían ciegas, los corderos perduraban. El sueño lo dejó claro. Ningún dominio construido sobre la fuerza dura para siempre. Los reinos surgen con fuerza y caen con debilidad. El poder pasa de una mano a otra, pero la fidelidad permanece. Enoc sintió comodidad en lo que vio. El campo puede sacudirse con conflicto, pero ninguna tiranía se mantiene para siempre. Los pequeños y fieles sobreviven a los poderosos cuando su confianza descansa en el pastor invisible. El sueño se movió hacia su escena final y el campo se volvió tenso y pesado. Entre el rebaño aparecieron nuevos pastores. Al principio parecían designados para guiar a las ovejas, pero sus acciones contaban una historia diferente. En lugar de proteger al rebaño, los golpeaban. En lugar de llevarlos a tierra segura, los dispersaban. Las ovejas se volvían delgadas y agotadas bajo su cuidado. Estos pastores actuaban para sí mismos, permitían que el daño se acercara.
Algunos incluso expulsaban a las ovejas de su propio pasto. El campo se convirtió en un lugar de confusión. El rebaño no sabía en quién confiar. Luego Enoc vio algo extraño. De los ojos de los pastores corruptos venían destellos como fuego. No era luz que guiaba, era una señal de que sus motivos ocultos estaban siendo revelados. Las ovejas comenzaron a ver con claridad. Lo que alguna vez había sido disfrazado ahora estaba expuesto. De repente, desde el borde del campo, apareció un gran dragón. Su presencia era oscura y dominante. Se movía con fuerza, dominando sobre los animales. El dragón agarró a 2 de los 12 corderos y los lanzó a un lado. El miedo se extendió por el rebaño. El dragón entonces llamó a las cabras, animales que se habían mezclado entre las ovejas, pero que no compartían su naturaleza. Estas cabras se volvieron contra el rebaño, empujando y golpeando con sus cuernos. El campo se llenó de tumulto. Enoc sintió el peso de la escena. El rebaño parecía rodeado. El dragón estaba orgulloso. Los pastores corruptos y las cabras parecían tener la ventaja. Pero entonces el cielo sobre el campo se abrió. La luz se derramó desde el cielo. El Hijo del Hombre apareció, rodeado de santos. Su presencia cambió todo. La confianza del dragón flaqueó. Los pastores corruptos no podían permanecer ante el brillo. Las cabras se dispersaron en confusión. Uno por uno, quienes habían dañado al rebaño fueron removidos del campo. Fueron arrojados a un gran abismo preparado para tal momento. El poder del dragón fue quebrantado. Las cabras ya no pisoteaban a las ovejas. Los falsos pastores ya no podían gobernar. El campo se calmó. Las ovejas dispersadas fueron reunidas. El aire se sentía limpio de nuevo. Lo que había sido pisoteado fue restaurado. El verdadero rebaño permanecía seguro bajo el cuidado del pastor legítimo. El sueño no terminó en caos, sino en renovación. El campo fue purificado. El daño hecho por los falsos líderes llegó a su fin, y las ovejas que habían resistido estaban finalmente en paz bajo los cielos abiertos. El sueño no terminó en batalla, terminó en luz. Después de que el campo había sido limpiado y los falsos pastores removidos, Enoc levantó sus ojos y vio algo descender desde arriba. No era una nube, ni una tormenta, ni fuego. Era una ciudad. Lentamente, con un brillo constante, una gran ciudad descendió desde el cielo. No parecía como las ciudades de los hombres, construidas con miedo y defendidas con muros de guerra. Esta ciudad brillaba con paz. Sus muros resplandecían como oro pulido. Sus cimientos estaban establecidos con piedras preciosas, cada una clara y radiante. Enoc vio que la ciudad tenía 12 puertas. Cada puerta permanecía abierta, dando la bienvenida a quienes se acercaban. Eran fuertes, pero no cerradas en defensa. Encima de ellas había orden y belleza, no amenaza. Las puertas parecían decir que no quedaba ningún enemigo. En el centro de la ciudad se encontraba un gran templo, brillando más que todo lo demás. Estaba construido para las ovejas rescatadas, los fieles que habían resistido a través de cada era. Sus pilares eran firmes, sus patios eran amplios, ninguna sombra permanecía allí. En el mismo centro de la ciudad, Enoc vio un manantial vivo. Agua clara fluía de él, brillante como cristal. No se agotaba. Se movía suavemente a través de la ciudad, trayendo vida donde tocaba. Su sonido era calmado y refrescante. Luego las ovejas comenzaron a entrar. Ya no estaban dispersadas ni asustadas. Caminaban con confianza, guiadas por el pastor. El Hijo del Hombre estaba entre ellas, guiándolas a través de las puertas. No había dragón a la vista. No merodeaban bestias en los bordes. No levantaban sus voces pastores corruptos. Dentro de la ciudad, la paz gobernaba. No era una paz frágil, fácilmente quebrantable. Era constante y duradera.
El pueblo alzó sus voces con alegría. Algunos cantaron, otros se inclinaron con gratitud, algunos simplemente se quedaron de pie en silencio asombro. Estaban en casa. Enoc vio que Dios mismo estaba presente entre ellos, no distante, no oculto. Su gloria llenó la ciudad como la luz llena el cielo de la mañana. No había necesidad de miedo, no había necesidad de muros para mantener el peligro afuera. La oscuridad que alguna vez cubría el campo había desaparecido. Los corderos que alguna vez vagaron por el desierto ahora descansaban en seguridad. Las lágrimas que habían derramado fueron reemplazadas con alegría. Las luchas de las generaciones pasadas parecían pequeñas comparadas con la paz ante ellos. La ciudad no parpadeaba como un sueño, se mantenía firme, estaba preparada, planeada y completada por Dios. Cada piedra estaba colocada con propósito, cada puerta enfrentaba una dirección con significado, nada estaba sin terminar. Enoc sintió que su corazón se ensanchaba mientras veía a la gente moverse libremente por sus calles. Los niños reían, las voces se elevaban en alabanza. El agua viva fluía sin fin. El pastor caminaba entre su rebaño y ellos lo seguían sin miedo. Esta fue la imagen final que le fue dada. Después de guerras y diluvios, después de bestias y dragones, después de que reyes y pastores surgieran y cayeran, este era el final de la visión. Un hogar preparado por el propio Dios. Cuando Enoc despertó, el recuerdo de la ciudad permaneció claro en su corazón. Las pruebas de la historia no eran la última palabra. Más allá de cada lucha, un lugar de habitación aguardaba a los fieles. La historia cerraba no en caos, sino en promesa. Después de las visiones de bestias y ciudades, después del surgimiento y caída de reinos, Enoc comenzó a ordenar sus pensamientos. No se limitó a repetir lo que había visto. En cambio, lo dispuso como un patrón, como el tiempo mismo expuesto en etapas claras. Habló de semanas, no semanas, de 7 simples días, sino semanas que representaban edades. Cada semana representaba un periodo de historia, un capítulo en la historia de la humanidad. Juntas formaban un diseño completo, 10 grandes periodos medidos y conocidos desde el principio. Enoc escribió que en la primera semana la justicia brillaría en su luz inicial. Era el tiempo de los comienzos, cuando la promesa de vida fue dada por primera vez. Las raíces de la fe fueron plantadas. Aunque el mundo aún era joven, la dirección ya había sido establecida. En la segunda semana vio crecimiento y lucha. El bien y el mal se movían lado a lado. La gente se multiplicaba y el mundo comenzaba a mostrar tanto belleza como desorden. Se tomaron decisiones que moldearon el futuro. En la tercera semana, un hombre fue elegido como planta de justicia. De él crecería una línea apartada. Su casa llevaría la promesa hacia adelante a través de las generaciones, aunque pequeña al principio, perduraría. La cuarta semana trajo visiones de ley y guía. Se mostró un camino para ayudar a la gente a caminar correctamente. Se dio orden para dirigir a la nación elegida para llevar la luz. La quinta semana estuvo marcada por una casa de gloria, un templo construido en honor del Altísimo. Se mantuvo como señal de que Dios habita entre su pueblo. Pero incluso esto no permanecería intacto ante el cambio. En la sexta semana los problemas aumentaron. Los reinos surgieron con orgullo. El templo enfrentaría destrucción. Los fieles serían probados. Era un tiempo en que la confusión parecía crecer. La séptima semana reveló un cambio. Un grupo elegido surgiría apartado para la justicia. Permanecerían firmes cuando otros se alejaran. El conocimiento y la verdad serían escritos claramente para quienes desearan aprender. La octava semana era un tiempo de justicia. Se daría una espada, no del caos, sino de la verdad para poner las cosas en orden. Se construiría una nueva casa, más grande que la primera.
no sería sacudida tan fácilmente. En la 9ª semana, el juicio justo sería revelado abiertamente. Las obras de quienes se habían alejado de lo correcto quedarían a la vista. El mundo comenzaría a ver con claridad. Luego llegó la 10ª semana. Esta era la etapa final. Enoc escribió que en esta semana los cielos se abrirían. Tendría lugar una gran renovación. Los poderes que causaron desorden serían removidos. La justicia ya no lucharía para sobrevivir. Reinaría. Más allá de estas 10 semanas, Enoc vio algo incluso mayor. Vio una nueva era sin fin, un tiempo en que la bondad permanece firme y la paz no se desvanece. El patrón de semanas no llevaba a la oscuridad, sino a una luz duradera. Llamó a esta visión el secreto de las semanas. No era una nueva profecía, sino un marco para todo lo que había visto. Los diluvios, los reinos, los pastores, la ciudad, todo encajaba dentro de estos tiempos señalados. La historia no estaba dispersa ni descontrolada. Avanzaba paso a paso como los días contados en un pergamino. Al dividir las edades en semanas, Enoc mostró que el tiempo mismo sirve a un propósito. Cada período tiene su papel. Cada generación se encuentra dentro de un diseño mayor. Y al final de la última semana, la promesa de un mundo renovado permanece segura. Después de establecer el patrón de las semanas, Enoc dirigió su voz hacia quienes habían elegido un camino diferente. Sus palabras se volvieron directas. No fueron pronunciadas con ira, sino con advertencia. Había visto demasiado para permanecer en silencio. «Ay de vosotros, los que caminan a ciegas», escribió. «Ay de vosotros, los que guiáis a otros, y sin embargo no veis el camino vosotros mismos». Su voz hacía eco de las verdades que le habían sido mostradas en visión. Había presenciado el orden del cielo, el surgimiento y la caída de reinos, la reunión final de los justos. Ahora hablaba a quienes ignoraban estas cosas. Advirtió de un día venidero en que la luz se retiraría de quienes amaban el mal. Sería un día pesado y serio en que los actos ocultos serían traídos a la vista. Quienes construyeron sus vidas en el deseo egoísta no encontrarían refugio en esa hora. Enoc declaró que el poder ganado sin justicia no se mantiene. Si los reyes persiguen la gloria solo para sí mismos, sus tronos temblarán. Si los líderes buscan el control en lugar de la justicia, su fuerza se desvanecerá. Lo que parece seguro hoy puede no permanecer mañana. También habló a los escribas y maestros. «Ay de vosotros los que tergiversáis la verdad», escribió. «Ay de vosotros los que convertís lo recto en torcido». Los pergaminos llenos de palabras falsas no perdurarían. El engaño puede prosperar por un tiempo, pero no puede sobrevivir a la verdad establecida por Dios. Enoc enlistó 8 grandes advertencias, 8 ayes pronunciados claramente uno tras otro. Cada uno abordaba un camino diferente de rebelión. Quienes acumulan riquezas sin misericordia, quienes usan su posición para dañar a otros, quienes se regocijan en la desgracia de los fieles, quienes hablan con orgullo mientras sus corazones están lejos de la justicia. Con cada advertencia había una pausa. El silencio seguía a cada declaración como si el peso de las palabras necesitara espacio para asentarse. En ese silencio, Enoc vio que quienes vivían en el error no tendrían defensa. Cuando la verdad se presenta abiertamente, las excusas desaparecen. Esta parte de su escritura golpeó como un trueno en un cielo tranquilo. Estaba destinada a despertar a quienes se habían sentido cómodos en el mal. No escribió para condenar sin esperanza, escribió para cambiar corazones mientras había tiempo. «Cambiad vuestro camino ahora», urgió. «No esperéis hasta el día señalado». Había visto valles apartados para el juicio. Había presenciado lo que sucede cuando el orgullo se niega a ceder.
Su advertencia venía de lo que ya le había sido mostrado. El mensaje era firme pero claro. El camino del egoísmo lleva a la pérdida, pero el camino de la justicia lleva a la vida. La elección permanece abierta mientras el aliento permanece en el cuerpo. El tiempo de escuchar es antes de que llegue la hora final. Después de pronunciar advertencias fuertes, Enoc suavizó su tono. Volvió sus palabras hacia quienes habían permanecido fieles, los hijos de la luz, que escuchaban incluso cuando el mundo a su alrededor se volvía ruidoso e inquieto. «No tengáis miedo», escribió. «Vuestro lugar es conocido, vuestro llamado es seguro». No hablaba de un consuelo vacío. Había visto el trono de gloria. Había visto la reunión de los justos vestidos de blanco. Su aliento venía de lo que ya le había sido revelado. Les dijo que la justicia es como una llama que no se apaga. Los vientos pueden soplar contra ella, la oscuridad puede rodearla. Sin embargo, continúa brillando. Puede parecer pequeña a veces, pero lleva una luz que ninguna sombra puede absorber. Enoc describió un futuro en que los fieles heredarían la tierra, no por fuerza, no por poder tomado por mano, sino por promesa cumplida. La tierra ya no estaría gobernada por el orgullo. La paz se asentaría como el rocío de la mañana. La misericordia caminaría junto a ellos como un compañero cercano. Les recordó que tropezar no significa derrota. «Incluso si caéis», escribió, «os levantaréis de nuevo». El camino de la justicia no está sin lucha, pero no es abandonado. El Altísimo ve cada paso. No se aparta de quienes confían en él. Enoc pintó una imagen de alegría que alcanza más allá de los problemas presentes. Habló de días en que el dolor daría paso al gozo, en que las preguntas serían respondidas, en que las cargas llevadas en silencio serían levantadas. Señaló hacia señales en el mundo natural como recordatorios de esperanza. Después de fuertes tormentas, el sol aún regresa. Las nubes no permanecen para siempre. De la misma manera, la dificultad no tiene la última palabra. El clamor de justicia, aunque pueda parecer demorado, es escuchado. Se eleva al cielo y es recordado. Repitió la promesa de sabiduría que fluye como una fuente. Quienes buscan entendimiento no tendrán sed para siempre. La luz está disponible para quienes preguntan. Los fieles no caminarán sin guía. También habló de una vida larga, no solo medida en años, sino en una paz duradera. Una vida arraigada en la justicia se extiende más allá de los límites de una sola generación. Deja una marca que continúa. Las palabras de Enoc estaban destinadas a estabilizar los corazones. El mundo puede parecer inestable. Los reinos pueden surgir y caer. Las voces pueden burlarse y oponerse, pero el fundamento de los justos se mantiene firme. «Sois amados», escribió. «No sois olvidados. El Altísimo permanece cerca. Su presencia no está distante de quienes caminan en verdad. Los rodea de maneras que no siempre pueden ver». En este aliento final, Enoc reunió todo lo que había presenciado: el árbol de la vida, la ciudad brillante, el trono de gloria, y lo ofreció como seguridad. El viaje puede ser largo, pero lleva a la paz. La luz puede parecer pequeña, pero no se apagará. Y quienes permanecen fieles encontrarán que cada promesa pronunciada sobre ellos se mantiene segura. Al final de sus escritos, Enoc habló con un tono que era firme y final. Había descrito los cielos, los vigilantes, el diluvio, los reinos, los pastores y la ciudad santa. Ahora habló del último momento hacia el cual se mueve toda la historia. Dijo que llegaría un día en que cada camino alcanzaría su resultado. Para quienes eligieron la oscuridad una y otra vez, quienes se alejaron de la sabiduría cuando les fue ofrecida, habría separación de la luz. Serían llevados a la oscuridad exterior, lejos del brillo del reino que alguna vez escucharon. Sería un lugar vacío de alegría,
vacío de paz. Habría un profundo dolor allí, arrepentimiento por las oportunidades perdidas, silencio donde las palabras orgullosas alguna vez resonaban. Sus nombres, pronunciados alguna vez con confianza, ya no estarían entre los vivientes. Lo que confiaron no permanecería. Enoc describió esto no con entusiasmo, sino con seriedad. El juicio final no sería apresurado ni descuidado. Sería claro y medido. Nada sería pasado por alto. Ningún acto oculto permanecería oculto. La verdad de cada vida sería revelada en plena luz. Pero luego se volvió de nuevo hacia los fieles. Para los justos habría un reino de luz preparado mucho antes de su nacimiento. No sería una paz frágil que puede romperse, sería duradera y firme. Morarían en una luminosidad que no se desvanece, caminando sin miedo, sin el peso que alguna vez llevaron. Escribió que en el nombre del Señor de los Espíritus vivirían y permanecerían. Las luchas que los habían frenado terminarían. Las cadenas del dolor caerían. No vagarían de lugar en lugar buscando seguridad. Estarían en casa. Enoc describió su alegría como completa. Sus voces se elevarían en gratitud. Sus rostros reflejarían la luz a su alrededor. Recordarían las pruebas por las que pasaron, pero esas pruebas ya no los definirían. También habló de reconocimiento. Quienes alguna vez se burlaron de la justicia la verían honrada. Quienes habían resistido en silencio serían elevados. El juicio final respondería a cada pregunta que alguna vez pareció sin respuesta. Enoc dejó en claro que esto no era una historia formada por la imaginación. Selló sus palabras con certeza. Lo que había escrito venía de visiones otorgadas por el Altísimo. El orden que vio en los cielos garantiza el resultado en la tierra. Así como el sol mantiene su curso y la luna sostiene su ciclo, así el juicio final permanece fijo. Terminó con seguridad. La justicia de Dios no se demora sin propósito. Es firme, es segura. Cuando llegue el día señalado, todos comprenderán. Y así, Enoc cerró su libro con una promesa que alcanza más allá de cada era, que la luz permanece para los fieles y que la verdad tendrá la última palabra sobre toda la creación. Al final de su vida, Enoc reunió sus pensamientos finales y habló no con truenos, sino con calidez. Había visto las alturas del cielo y las profundidades preparadas para quienes rechazaron la luz. Había caminado a través de visiones de fuego y cristal, de bestias y ciudades, de juicio y renovación. Ahora su voz se volvió gentil como un padre hablando a sus hijos. Vosotros que amáis a Dios, dijo, estad alegres. Los llamó hermanos y hermanas de vida, no sirvientes del miedo, no errantes sin dirección, sino herederos de la promesa. Les recordó que la justicia no se desperdicia, cada acto silencioso de fidelidad es visto, cada oración pronunciada en secreto es escuchada. Bendijo a quienes permanecieron firmes cuando otros se alejaron. Bendijo a quienes eligieron la verdad cuando las mentiras eran más fáciles. Bendijo a quienes resistieron la dificultad sin perder la esperanza. Sobre ellos pronunció paz, no la clase que se desvanece con las circunstancias, sino una paz arraigada profundamente en el alma. Enoc prometió de nuevo lo que había prometido antes. Los fieles verán la luz, permanecerán seguros, morarán en un reino preparado para ellos. La misericordia los encontrará, la alegría los rodeará. Su historia no terminará en dolor. Les recordó todo lo que había escrito, el orden de los cielos, las semanas de la historia, el surgimiento y la caída de los reinos, la reunión de las ovejas, la ciudad brillante. Nada era sin propósito. Todo era parte de un diseño mayor, avanzando constantemente hacia el cumplimiento. Luego llegó el momento tranquilo. Enoc no cayó como otros habían caído. No se desvaneció lentamente con la edad. Un día ya no fue encontrado entre los hombres. Fue llevado, elevado de la tierra para morar entre los santos.
Desde los días de Adán, nadie había caminado tan de cerca con Dios y sido llevado a su presencia de esta manera. No hubo una gran despedida, ninguna larga procesión, solo el recuerdo de un hombre justo que había caminado fielmente hasta el final. El último pergamino que dejó atrás llevaba su mensaje de despedida, un canto de victoria y confianza. No estaba lleno de miedo, estaba lleno de seguridad. Recordaba a cada lector que la historia es guiada, que la luz vence a la oscuridad, que la fe nunca es en vano. Aunque su voz ya no resonaba sobre las colinas, sus palabras permanecieron. Fueron leídas en habitaciones tranquilas y pronunciadas en tiempos difíciles. Los fieles las sostuvieron como una lámpara en la noche. En sus visiones encontraron dirección. En sus advertencias encontraron claridad. En sus promesas encontraron esperanza. Y mientras las generaciones pasaban, continuaron esperando el día en que cada profecía se mantendría cumplida. Enoc se había ido de su vista, pero su testimonio perduró. Y así su historia cierra, no con silencio, sino con expectativa, no con desesperanza, sino con promesa. Porque el Dios que reveló estas cosas permanece fiel, y la luz que Enoc vio aún brilla para quienes eligen caminar en ella.